tema que vamos a ver en esta ocasión se llama ¿qué es la Torá? Ya vimos la primera parte, vamos a la segunda parte para ver algunos detalles que son fundamentales, que usted los maneje, como ya les he mencionado, que los tenga bien claros de acuerdo a lo establecido. Recordemos, mis amados, que a lo largo del tiempo se han malinterpretado algunos detalles fundamentales de la escritura acerca de su vigencia, acerca de lo que es la Torá. Ya hemos ido limpiando algunas conversaciones al respecto para tenerlas claras. En este tiempo nosotros somos seguidores de Yeshua y que a través de ese entendimiento sabemos también que si le amamos, guardamos su palabra, guardamos la Torá. Y entendimos también de que hay versos que nos hablan aparentemente, eso vamos a verlo hoy bastante, aparentemente en contra de la Torá, versos del Brit Hadashah, lo cual es totalmente erróneo, lo cual es lo que algunas personas utilizan como un dogma para minimizar la escritura, la ley del Eterno. Por eso es importante que nosotros clarifiquemos estos detalles, porque siempre va a haber gente que van a salir con y que usamos, se usa en muchas ocasiones estos versos para enseñar que ya no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia, que nosotros no tenemos que por qué seguir nada del Antiguo Testamento, de la Tanaj, que no estamos bajo el yugo de la ley entre comillas, sino que nosotros tenemos que ahora en Yeshua reconocer que somos por salvos, salvos por gracia, que todo fue quitado, que todo fue llevado hacia Él. Bueno, todas estas cosas que ya usted tal vez ha escuchado, y que nosotros debemos de entender que al final Yeshua no vino a quitar nada, más bien vino a rectificar las cosas, vino a enseñar cómo hacer las cosas bien porque las estábamos haciendo mal. Entonces, para muchos no hay problema, ¿no? Empezar a hacer estos cuestionamientos y decir, bueno, ahora yo puedo comer lo que sea, como carne que no es kosher, como el cerdo, mariscos a mi antojo, porque yo soy libre. No, no digas eso, eso es lo que pensábamos antes. Hoy entendemos que estábamos en un caos. Hoy, mucha gente que no acepta las Moadín estipuladas por Adonai, entonces creen que no, podemos hacer lo que sea porque esto no es estado establecido bajo lo que es la gracia. No, tenemos que honrar las Moadín, tenemos que celebrarlas. Es una ordenanza del Eterno y tenemos que no solamente celebrarlas, sino que ir aprendiendo cada ciclo qué es lo que significan para nosotros. También el famoso concepto, ¿no? Del judaizar, que es una distorsión también al entendimiento. Que judaizar es cuando tratamos de volver a la ley, que nosotros no somos salvos por obra, sino por la gracia. Entonces, todo esto que normalmente se convierte en un conflicto, vamos a irlo limpiando en esta noche. Entonces, vamos a ver realmente qué dice la Brit Hadashah, los libros del Nuevo Pacto, acerca de la Torá. Recuerde que también mencionamos que para nosotros todo es la Torá. Si la Torá es la instrucción del Padre, bueno, todo lo que dice los libros del Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto, todo para nosotros es instrucción, es Torá. Y por eso cuando honramos la Torá como tal, entendemos que hay una conexión entre lo que dice la Escritura y lo que dicen lo que dice la Tanaj, lo que dice la ley y los profetas, y lo que dicen los ministros establecidos por Yeshua dentro de la Keilah, que escriben los libros del Nuevo Pacto. Entonces es importante tener eso bien establecido. Y aquí es donde la gente creo que está errando. Hay mucha gente que me ha encontrado viendo canales de YouTube, siguiendo a maestros que los falsean. ¿Por qué? Porque, bueno, aparece alguien con un kipá diciendo que es judío, que es de Israel, entonces como ya habla hebreo y es de Israel, entonces él tiene la última revelación. No, amados, vemos que la mayoría de los judíos aún se encuentran bajo un velo que no deja ver las cosas con claridad. Él no es, y Yeshua no estableció rabinos, él estableció ministros dentro de la Keilah para que podamos nosotros crecer, llegar a la perfección. Entonces, si tú puedes escuchar y claro, es muy edificante. Yo escucho muchos judíos que enseñan cosas, pero yo siempre tengo algo muy claro. Tenemos un filtro permanente y ese filtro se llama Yeshua HaMashiach. Yeshua es nuestro fundamento.
Él es nuestro rabino, Él es nuestro maestro de Torah. A Él lo seguimos, a Él le servimos, a Él lo amamos. Todo lo que hacemos lo hacemos por Él, por medio de Él y para Él. Y eso hay que tenerlo claro, bien evidente, para que no entremos en confusión, para que no entremos en desorden y no terminemos haciendo cosas fuera de lo establecido por el Eterno para nosotros. Entonces, ¿qué dice la Brija de Shah acerca de la Torá? Primera de Yohanan, capítulo 3, verso del 3 al 4. Y todo aquel que tiene su esperanza puesta en él, hablando de Yeshua, se purifica a sí mismo, puesto que él es puro. Todo aquel que practica el pecado está violando la Torá. En verdad, el pecado es transgresión a la Torá. Y este es un concepto que tenemos que tener bien claro. Entonces, ante la pregunta, ¿qué es el pecado? ¿Cuál es su respuesta? Transgredir la Torá. Esa es la respuesta correcta. ¿Qué es el pecado? Respuesta inmediata, transgredir la Torá. Eso es lo que nos enseña Primera de Juan, capítulo 3, verso 3 y 4. No podemos pecar si nosotros estemos quebrando la Torá, porque conforme a lo que ya ella establece, se nos dice qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto. No caigamos en el pensamiento humanista de creer que esto es bueno y esto es malo, y lo que yo digo que es bueno, entonces es lo que está bien, y eso no es pecado, y lo que es malo, lo que yo pienso que es malo, eso es lo que sí es pecado. No es así. No es así. ¿Qué es pecado? Violación de la Torá. Todo lo que se levanta en contra de la Torá, eso es pecado. Pues ya nosotros sabemos que cualquier cosa que hagamos no conforme a la Escritura es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, descontado por pecado. ¿De dónde sabemos qué es lo bueno? No es porque lo leemos en internet, no es porque vimos a alguien diciendo cualquier cosa por ahí, sino porque sabemos qué es lo que está escrito en la Torá. Las reglas están claras, no podemos quebrantar entonces la Torá. Entonces, podemos desde la Torá saber claramente lo que es pecado. Desde ahí nosotros sabemos con claridad qué es pecado para Adonai. Entonces, arrepentirse será solo para dejar de pecar. Por eso es que nos arrepentimos realmente. Por eso es que nosotros nos damos cuenta que tenemos que cambiar nuestra vida. La palabra nos dice en el libro de Santiago, Jacob, capítulo 4, verso 17. Así que cualquiera que sabe hacer lo correcto y no lo hace, está cometiendo pecado. Entonces, qué interesante, ¿no? Porque venimos de un sistema que nos enseñó que hay que arrepentirse, porque estamos mal, estamos en el pecado. Pero aquí no saben, ¿cuántos de ustedes, yo levanto primero la mano, nos habíamos arrepentido, pero seguíamos pecando? Y es más, nos enseñaban que, es que no podemos dejar de pecar, todos somos pecadores. Nadie es perfecto, hermano. Mire, ¿cuántos pecaron esta semana? Decíamos los predicadores y la gente, amén, amén, todo el mundo levantando las manos. ¿Y por qué seguíamos pecando? Bueno, no porque, bueno, por un lado, porque creíamos que éramos irresistibles al pecado, ¿no? Es decir, ya el pecado estaba establecido en nuestra carne, no podemos hacer nada con él. No, amados, nuestro trabajo es descomprimirnos del pecado. Pero segundo, y eso es interesantísimo, nosotros creíamos, bueno, ya no pecamos, pero a que no saben, seguíamos violando la Torah. Seguíamos violando la Torah. Seguíamos transgrediendo la Torah. Pues, ¿cuánta gente cree que no peca, que se arrepintió, pero siguen una vida de violación de la Torá? Porque la ignoran, porque no la estudian, porque les enseñan cosas contrarias a la Torá. Y amados, eso es algo que a mí me entristece mucho. Le pido perdón al Eterno. Porque cuántas veces hablábamos en contra de la Torá. ¿Sabes qué dice la palabra? Hay de aquel que enseñe a no hacer a uno de estos pequeños.
Cuidado, nosotros nos atrevemos a enseñar lo contrario. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y saber hacer lo correcto conforme a la Torá. Entonces, si por ejemplo nosotros decimos, mentir es pecado, eso lo tenemos claro. ¿Cuánto lo tenían claro? No, mentir es pecado. Ok, me arrepiento de mentir. ¿Eso es lo correcto? ¿Cuántos creen que sea correcto? Yo mentía, me arrepiento de mentir. Muy bien. Pero ¿sabes qué enseña la Torá? Y yo tengo que restituir también. Entonces la pregunta es, ¿cuántas mentiras usted ha dicho o hemos dicho y no hemos hecho nada por restituir lo que habíamos hecho mal? Porque cuando mentimos dañamos a alguien. Porque cuando mentimos dañamos a un hermano. Bueno, ¿saben qué? Entonces has sido tan mentiroso que no te vas a acordar ni las mentiras que dijiste. Entonces ya se te va a complicar la historia, ¿no? Pero tienes que estar consciente a partir de este momento, si no lo sabías, que no solamente es no mentir, es que si mentiste, ahora tienes que restituir el daño. Eso nos enseña la Torah. Eso nos enseña la Torah. Alguien puso un video de un predicador o predicadora que decía, si le debes dinero a alguien, restituye, ordénate, haz esto, lo otro. Claro, a que no saben, ese pastor o predicador o predicadora está hablando de la Torah. No está inventando el agua tibia. Hablando de lo que está establecido en la Torah, tienes que restituir. Entonces, no solamente basta con abstenerse a hacer algo, si lo hemos hecho, nos hemos arrepentido, ¿qué tenemos que hacer? Lo contrario a lo que está mal. Entonces, pregunta, ¿qué es lo contrario del pecado? ¿Qué es lo contrario al pecado? Pregunta, ¿qué sería hacer algo contrario al pecado? ¿Quién podría responder esa pregunta? Hay preguntas buenas ni malas, solamente hay, pero no hay respuestas buenas ni malas, solamente hay respuestas. Bendecir. Obediencia. ¿Qué obediencia? ¿Qué santidad? ¿Qué más? Honestidad. ¿Qué? Muy bien, entonces, al final, todo eso que ustedes mencionan, ¿y qué nos habla? De un comportamiento contrario al pecado. De lo contrario al pecado no es que me arrepiento. No. Lo contrario al pecado es que yo vivo una vida conforme a lo que Adonai ordena de mí. Solamente me arrepiento. A ver, ¿recuerdan la historia del hijo pródigo? Él se arrepintió, volvió en sí. Digo, yo estoy mal, me siento mal donde estoy. No debería haberme salido de la casa de mi padre. No debería haber sucedido esta situación. ¿Pero qué hizo? Regresó con la intención de tener un comportamiento diferente a lo que lo llevó a caos, a lo que lo llevó a la vergüenza, a lo que lo llevó a la deshonra. No se trata simplemente de decir, me arrepiento y ahora estoy en neutro. No, tienes que vivir demostrando que ahora tienes un estilo de vida conforme a la Torah. Yo he escuchado gente que dice, mejor no digo nada para no pecar. No, es que no solamente es callarse, es un estilo de vida conforme a la Torah. Si tú no quieres pecar, lo contrario no es arrepentirte. Uy, no, yo es que por mi boca me pasan estas cosas. No solamente es eso, es que ahora tienes que actuar diferente. Entonces, claro que sí, el arrepentimiento nos es necesario, pero no solamente es no solamente el sentirse mal es lo que necesitamos. No solamente decir, no lo vuelvo a hacer. No, es a partir de ahora, ¿y qué tengo que hacer contrario? ¿Qué tengo que hacer diferente? ¿Cómo tengo que vivir diferente? Y empezar en una práctica, porque la Torah no es un código de mente,
es un estilo de vida. La Torá no son códigos. Hablamos la semana anterior acerca de que si guardamos la Torá, somos la Torá. Cambia nuestra manera de ser, cambia nuestra manera de pensar. Vivimos diferentes. Y por eso, mis amados, la pregunta es siempre importante. ¿Qué guardas en tu corazón? El libro de Lucas dice lo siguiente, 6:45. La buena persona produce cosas buenas, bueno que está almacenando en su corazón. Mientras la persona malvada produce cosas malas, ¿de qué? De lo que está almacenando en su corazón. Porque su boca habla lo que rebosa en su corazón. Esto está muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que guardas? ¿Qué es lo que atesoras? ¿Qué es lo que incorporas en tu vida? No digas que conoces Torá, no digas que enseñas Torá, no hables Torá. Manifiesta con todo tu ser que la Torá ha cambiado tu vida, te ha transformado, te ha llevado a una elevación espiritual. ¿Ok? Por cierto, el valor espiritual de boca tiene que ver con el corazón. No es lo que sale aquí por tus labios nada más. Tiene que ver con lo que hay en tu corazón. ¿Ok? Entonces, eso es importante para que nosotros aprendamos a crecer. ¿Qué más tenemos que aprender entonces en la escritura? Dice 1 Juan 1:6. Si declaramos, tenemos comunión con Él y caminamos en oscuridad, estamos mintiendo y no estamos viviendo en la verdad. Importante es, mis amados, que nosotros comprendamos que no podemos tener una vida de mentira. Entonces, de acuerdo a lo que dice este pasaje, ¿qué es la mentira? ¿Quién lo puede interpretar? Yo quisiera que lo lean. 1 Juan 1:6, lo vamos a leer. Que alguien me haga una interpretación de lo que significa este pasaje. 1 Juan 1:6 dice, si declaramos, boca, que tenemos comunión con Él y caminamos en oscuridad, estamos mintiendo. No estamos viviendo en la verdad. Entonces, de acuerdo a lo que dice este pasaje, ¿qué sería la verdad o qué sería la mentira? ¿Qué es mentir? Ser consecuente, ¿no? Que nosotros no podemos decir palabras y vivir de una forma diferente, sino que nuestra forma de vida tiene que ser consecuente, ¿verdad? Con nuestras palabras y al revés. Bien, Catalina. No, era más o menos lo que decía Sandra, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos, o sea, tenemos que ser congruentes, ¿verdad? Las palabras con nuestros hechos, ¿verdad? Pero yo creo que para poder vivir en esa verdad, primero que todo, esa palabra, esa Torah tiene que estar grabada en mi corazón para que así dirija todo mi pensamiento y mi actuar, ¿verdad? Porque si no la hemos guardado, si la vemos o sea, si leemos la Torah como si fuéramos leer cualquier libro de historia y no provocamos, no dejamos que ella impacte realmente nuestra vida, vamos a seguir viviendo mentira, porque yo puedo repetir la palabra y decir en el versículo tal dice tal cosa, en el versículo tal dice tal cosa, pero si no la hago mía, estoy diciendo mentira, vivo en una mentira. Bien, Evelyn, Sirias. Gracias. La mentira es aquel que transgrede la ley. Realmente el transgredir la ley es no ser como él. Y él dice que tenemos que andar como él anduvo. Entonces, ese es tal mentiroso. Bien. Luis Enrique. Shalom, amados. Ya está en el calor panameño. Sí, amén, amén. Así es, Robert. Para la gloria del Eterno. Sí, ahorita que usted está diciendo, amado, con el cambio de vida y todo eso que tiene que ser parte de nuestra vida, caminar en la Torá. Para mí el mentir podría ser una señal muy clara, es que no necesariamente nuestra boca tiene que hablar para decir mentira. Con este estilo de vida podemos decir
de que el ser mentiroso es obedecer, por decirlo así, es hacer lo que está en la Biblia a mi manera, no en la manera que Adonai a mí me lo exige. Eso sería también una mentira. Muy bien. Perfecto. ¿Quién más levantó la mano? Elsa, adelante, Elsa. Es que, bueno, buenas noches. Es que dice que si declaramos, tenemos comunión con Él y andamos todavía en tinieblas, estamos en mentira y de alguna manera sabemos que para poder diferenciar entre la verdad y la mentira, parte de lo que nosotros, bueno, más bien lo que debemos hacer es caminar conforme a la Torah, conforme a los mandamientos, porque los mandamientos de alguna manera me conectan a estar en comunión con Elohim, con nuestro Padre. Y ahí está la diferencia. Si yo digo que tengo comunión, a lo mejor puedo decir estoy llorando, pues estoy haciendo estas cosas, pero no guardo los mandamientos, entonces estoy en oscuridad y obviamente estoy en mentira. Porque yo puedo decir, bueno, cuando estábamos en el cristianismo decíamos caminar en la verdad y estar en luz. ¿Ja? Pero desafortunadamente cuando venimos al conocimiento de la Torah, entendemos que este pasaje habla de que la comunión con Dios no solamente es tener tiempo de oración o un tiempo de ir a la iglesia o de tener con los hermanos, sino la diferencia es que yo guarde los mandamientos, esa va a ser la evidencia real, tangente, que realmente estoy encaminando en verdad, porque si no, entonces todo lo que yo pueda hablar de Torah o decir esto o aquello, pero no es congruente, como decía una de las hermanas, no es congruente conforme a la palabra, no solamente a mis dichos, sino a mis dichos está bien, pero es conforme a los mandamientos y conforme a lo que establece la palabra. Bueno, para mí esa sería la diferencia. Muy bien. Terminamos con Vanessa. Hola, Shalom. Quiero compartir un versículo, bueno, donde dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos y tienen amor unos por otros. Ahorita con lo que comenta me hace recordar a esos tiempos, ¿no? Cuando no era cristiano y aún actualmente lo que se escucha hablar de las iglesias es esto, como de yo no voy a ir ahí a ese lugar en donde dicen amarte, te tienden la mano y afuera hablan de ti. O tienes un problema, no sé, un testimonio de una chica recientemente que conocía y dice, yo amaba la iglesia, pero pues cometí errores y en lugar de que alguien me diera un apoyo de, oye, hermanita, puedo apoyarte, lo que hicieron fue juzgarme y me dieron la espalda. Entonces, así como de, yo por eso odio a la iglesia, ¿no? Eso es lo que... Entonces, es donde dices, es que si no está esa prudencia, o sea, destruyes sin esa prudencia. Eso. Muy bien, está bien. Pero bueno, básicamente, volviendo al punto es, si nosotros entendemos, basado en lo que estamos conversando y lo que está hablando Juan acá en este pasaje, la mentira no solamente es no decir la verdad. La mentira es también andar en un estilo de vida contrario a la Torah. Entonces nuestra vida es una mentira. Nuestra vida es una mentira porque dice claramente que si nosotros decimos tener comunión con Él y caminamos en oscuridad, estamos mintiendo. Entonces no hace falta que abras tu boca para mentir. Es necesario solamente que al final no vivas conforme a la Torah. Y eso te hace un mentiroso. Entonces, por ejemplo, y basado en lo que estábamos hablando es, bueno, ya no digo nada para no pecar. No, es que tu estilo de vida peca. Y por eso tienes que ser contrario en tu estilo de vida a lo que es el pecado. ¿Y qué es entonces eso? Andar en la Torah, caminar en la Torah, ser Torah. Entonces, es muy importante este aspecto porque hoy hay mucha gente enseñando Torah. Hay mucha gente hablando de Torah, viviendo según ellos en la Torah, practicando hasta los rituales. Pero eso no quiere decir que estén viviendo una verdad. Porque tú puedes, por ejemplo, prepararte ahora para el Pesaj y que todo hace los protocolos, pero tú realmente no estás cambiando tu vida. Y ese es el problema, que mucha gente cree que la costumbre me ha llevado a un estilo de vida diferente.
Entonces, mis amados, tenemos que aprender a caminar de una manera íntegra como pueblo en Yeshua. Entonces, mis amados, ¿quién es, desde este otro punto de vista, o de este punto de vista que estamos conversando, quién es un pecador? ¿Quién es un pecador? Vamos a ver, por acá. Y es importante que tengamos claro el concepto del pecador. Entonces, y lanzo la pregunta, ¿ok? ¿Quién es un pecador entonces? De acuerdo a lo que hemos hablado. Es el que no guarda y obedece la Torah. Ese es el pecador. Entonces es muy fácil nosotros andar juzgando diciendo esta persona está mal, esta persona es una pecadora, miren cómo vive, miren lo que hace, miren esto, miren lo otro, pero al final no conocemos la Torah. Si no conocemos la Torah, ¿cómo sabemos cuál es el marco de referencia? Hoy la gente habla de la moral, ¿no? No necesitamos ser religiosos para ser seres morales. No importa la religión, no necesitamos tener un Dios que nos diga cómo son las cosas, no necesitamos la Biblia. Y mira lo que dice el mundo. Una persona moral es aquella que tiene, escuche, que tiene, expresa, comprende y expresa los valores de manera adecuada. Oiga lo que les voy a leer. De manera adecuada ante la sociedad. La que no miente. La que sabe cómo ser virtuoso, cómo realizar las cosas mejor que los demás, sin agraviar la integridad de los demás. Esto es lo que la gente está hablando. Ahora, ¿cómo la sociedad sabe que no miente? Si rechazan la ley del Eterno, si rechazan a Adonai, ¿qué es lo que tiene entonces la sociedad? Sus propios valores, sus propias reglas. Y por eso en las naciones, muchas de las cuales conocemos y vivimos en ellas tal vez, que fueron establecidas bajo los fundamentos de la Torá, constituciones en Latinoamérica, fueron establecidas con principios de Torá. ¿Qué está haciendo el sistema de este mundo? Cambiando las cosas, quitando los conceptos, distorsionando la verdad. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo quiere creer lo que le da la gana. Todo el mundo quiere tener sus valores. Todo el mundo quiere decir que es moral de acuerdo a su estándar, de acuerdo a su manera de ser, de acuerdo a su manera de pensar, ya que no saben. Hoy cualquier persona dice algo que es una aberración en contra de lo que Adonai estableció. Y él está bien. No podemos hablar en contra de eso, no podemos agredir lo que él piensa. Entonces lo vamos a atacar y no somos buenas personas por eso. No, amados. Eso significa que vamos a entrar en un caos y por eso la sociedad está en caos. Porque todo el mundo piensa lo que quiera, dice lo que sea, actúa como quiera y nadie me puede ofender. Y nadie puede marcarme la cancha para yo jugar bien el partido, porque yo digo cómo son las reglas. No es así. Nosotros tenemos unas reglas claras. La Torá es nuestra guía. Entonces, si nosotros decimos que nos hemos arrepentido y que por eso no pecamos más, eso tiene que ser consecuencia plenamente de que nosotros guardamos la Torá. Entonces, si ya entendemos lo que la Torá dice del pecado, ya entendemos quién es un pecador, veamos entonces cuál es el concepto del pecado para tenerlo bien claro de una vez por todas en nuestra vida, ¿de acuerdo? La Escritura nos da una palabra en hebreo que habla acerca del pecado, y la palabra jatá. Esa es la palabra hebrea que encontramos que se ha traducido como pecado, ¿de acuerdo? Y la palabra jatá significa literalmente errar. Eso es lo que significa la palabra jatá, errar. ¿Esto en qué sentido? En no alcanzar una meta, en no alcanzar un objetivo, en no alcanzar un blanco exacto. Recuerden que hablamos que la palabra Torá es la palabra que se deriva de la raíz yará, y la palabra yará significa tirar una flecha con un arco y darle al blanco. Esa es la Torá. La Torá nos instruye para que no erremos en la vida. Pero cuando hablamos de jatá, estamos hablando de lo contrario.
Estamos hablando de no dar al objetivo, no dar en el blanco, no alcanzar la meta. Señoras y señores, esta pregunta tiene que tener una respuesta clara en su corazón. ¿Cuál es la meta de nuestra vida? Quiero escucharlos a todos. Ser como Mashiach. Es como Yeshua. Quiero escucharlos. ¿Es esa la meta? Ser como Yeshua, como Mashiach. Llegar a la estatura así del varón perfecto. Ser como Yeshua en todo, como profesional, ser como Yeshua, esa es mi meta. Como padre de familia, tengo que ser como Yeshua, esa es mi meta. Como madre, tengo que ser como Yeshua, esa es mi meta. Como esposo, como esposa, es ser como Yeshua. Como Roín, es ser como Yeshua. Como maestro, ser como Yeshua. Todo lo que hagas en la vida, tu meta primordial es ser como Él es. Y después todo lo demás. Después ser un buen profesional, ser un buen padre, ser una buena madre. Amén, todo eso. Pero si no eres como Yeshua, si no tienes el estándar del varón perfecto, si no entiendes que Él vino a vivir como un hombre para enseñarnos cómo guardar la Torá y demostrar con su estilo de vida que sí podíamos hacerlo, que sí era necesario, que era importante y que no era seguir las reglas humanas, sino seguir lo establecido por el Eterno, entonces, desde esa mirada tenemos que tener claro que el pecado es exactamente no alcanzar la meta de nuestra vida. Por eso no podemos seguir disculpando ni excusando nuestro pecado. Yo siempre le he dicho a mucha gente, ya los que me conocen de años saben que hay una frase clara. Carne no se justifica. Tu carnalidad no la justificas nunca. Tu carnalidad la tienes que llevar al madero. Tienes que hacerte uno con Yeshua en su muerte para que seas uno con Él en su resurrección. Todo lo que hoy te estorba, todo lo que no te bendice, tienes que sacarlo de tu vida haciendo de ello un sacrificio. Por eso les digo, hoy seguimos haciendo sacrificios. ¿Cuáles? No los que se hacen allá en el altar, en el templo de Jerusalén, sino los que se hacen día a día en la presencia de Adonai. Romanos 12:1. Tenemos que ser todos los días un sacrificio vivo, santo, perfecto. Esa es nuestra verdadera adoración. Esa es nuestra cuota diaria. Ese es nuestro culto racional, dice otra versión. Tenemos que ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Adonai, haciendo morir en nosotros toda operación que el engaño de este mundo ha transmitido, que no nos bendice, que nos estanca y que no nos deja avanzar. No podríamos conocer pecado si no conocemos Torah. No podríamos decir que es pecado si no establecemos lo que es Torah. Por eso la Torah no fue dada ¿para qué? Para no entrar en caos. Ustedes que han estado estudiando las parashot se dieron cuenta de una evidencia. ¿Cuál era? El pueblo salió de Egipto. Llegaron al monte Sinaí, el monte donde iban a recibir las instrucciones para ser pueblo. Y cuando el pueblo entró en caos, bueno, ¿a qué no saben? Tuvieron que venir todas las instrucciones después, de los rituales, de los sacrificios, de todo lo que había sido establecido. ¿Por qué? Porque cuando no hay orden en nuestra vida es porque no hay instrucción clara. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en nuestra vida como una prioridad. Entonces, el caos de nuestra vida se solventa a través de la instrucción del Eterno. Porque si no hay Torah, ¿cómo sabemos lo que es pecado? ¿Cómo sabemos que estamos errando si no tenemos la instrucción clara? Entonces, recuerde, el pecado es fallar al blanco, a la meta, a lo que ha sido establecido. Por lo tanto, todo lo que hacemos que no es Torah es considerado pecado. Que solamente por medio de la Torah podemos reconocer
en dónde estamos verdaderamente fallando. Muy bien, vamos a ver varios versos que nos van aclarando también estos conceptos. Dice la Escritura también en Deuteronomio, Barín, capítulo 10, verso del 2 al 13. Bienaventurado aquel cuya transgresión, la palabra transgresión que utiliza en este pasaje, la palabra peshá. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Entonces aquí encontramos otro concepto. Encontramos otra palabra importante, que es la palabra peshá. ¿Y qué significa la palabra peshá? La palabra peshá se traduce como rebelión. La palabra peshá se traduce como transgresión. Y ahí podemos dar un ejemplo. Y es el siguiente. A ver. Pregunta. ¿Existe o no la oscuridad? ¿Existe o no la oscuridad? Sí, sí existe. La falta de luz, la falta de la verdad. Entonces realmente no existe la oscuridad, porque la oscuridad, ¿qué es? Ausencia de luz. ¿Ok? La oscuridad, repito, es ausencia de luz. Entonces, desde ese sentido, ¿existe la maldad? No, realmente no existe la maldad. ¿Qué es lo que existe? La ausencia del bien. Y esto es lo que ha sucedido por mucho tiempo, que la gente no entiende esto. Porque dicen, si Dios es bueno, dicen los que no creen, ¿no? Los ateos. Si Dios es bueno y Él no permite lo malo, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Bueno, la maldad no es un producto que viene de Él. La maldad es producto de su ausencia en el mundo. ¿Por qué entra en caos tu familia? Porque Él no está presente. ¿Por qué entra en caos una nación? Porque Él no está presente en la nación. Por eso Moshe, cuando Adonai le dijo, ¿sabes qué? Ya no voy con ustedes y enviaré a un ángel. Él empezó a clamar y a decir, no, pero si tu presencia no va con nosotros, yo no quiero nada. Es importante que en nuestra vida esté Adonai Jireh, el que es visto. La palabra Jireh no es provisión, no. Es el que se ve, el que se nota que está ahí. Porque cuando Él está ahí, claro, hay todo lo que Él tiene. Sus recursos, sus bendiciones, su cobertura, la prosperidad. Pero no podemos alcanzar la bendición si Él no está ahí realmente. Entonces, cuando nosotros decimos, yo tengo maldad, realmente no estamos diciendo yo tengo maldad. Yo tengo ausencia del Eterno. Yo tengo ausencia de su bondad. Yo tengo ausencia de que en mi vida no hay bondad. No estoy practicando el bien. Es como, por ejemplo, las enfermedades. Los doctores, cuando determinan que una persona está enferma, bueno, ¿es por qué? Porque el cuerpo se empieza a descomponer, hay algo que se está dañando, pero lo que hay es una ausencia de salud realmente. Entonces, la ausencia de salud es lo que nosotros determinamos al final como una enfermedad. Y esto lo vemos desde el principio, desde Bereshit. En la creación nosotros vemos que la tierra estaba desordenada y vacía. Hay un término hebreo que es tohu babohu, que literalmente significa que había falta de propósito. Y ese concepto es bien interesante porque cuando los cielos fueron creados y la tierra fue creada, a ver, ¿qué empieza a describir el libro de Bereshit? ¿Lo que fue creado en los cielos o lo que fue creado en la tierra? ¿Qué es lo que describe Bereshit? Eso es pregunta de kinder. ¿Qué es lo que describe Bereshit? Lo que está en la eternidad, lo que fue creado. No, describe lo que fue creado en la tierra, no lo que está creado en la eternidad. Describe lo que fue creado en la tierra. Primer día, segundo día, ¿ok? Apartó la luz de la oscuridad.
Vamos a ver, Eshit. ¿Qué dice? En el principio creó Elohim. ¿Qué cosa? Los cielos y la tierra. ¿Y qué empieza a describir? ¿Empieza a describir los cielos o empieza a describir la tierra? La tierra. Así es. Y empieza a hablar de lo que se creó en la tierra. ¿Por qué? Porque los cielos no son las nubes y el firmamento. Los cielos está hablando de lo celestial. Pero Bereshit no describe la edificación o la construcción de lo celestial. Bereshit está describiendo la construcción de lo terrenal. Por eso cuando dice que la tierra estaba tohu babohu, estaba sin propósito. ¿Sabe qué dicen los sabios? Que la tierra decía, ¿y yo para qué existo? Si ya crearon lo celestial, y en lo celestial ¿qué hay? Seres espirituales, los malachim. Todo eso fue creado en lo celestial. ¿Yo para qué existo? Yo no tengo nada. Y ahí es donde el propósito de la tierra empieza a ser construido. Por eso es que la oscuridad, el caos reinaba, porque no había propósito. Entonces, cuando viene el propósito a ser revelado, ¿qué es lo que sucede? Empieza a establecerse el orden. Por eso es importante que ese concepto lo tengamos claro, porque todo lo que habla Bereshit nos enseña profundamente a que nosotros no podemos estar sin propósito. ¿Qué pasa cuando una persona no entiende su propósito de vida? ¿Qué ocurre? No sabe para qué existe, no sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo es una persona sin propósito? Se deja guiar, no toma el liderazgo. ¿Okay? No tiene utilidad. ¿No tiene qué? Vacía como la tierra. No tiene utilidad. ¿Okay? Bueno, así es como se siente. Sí tiene utilidad, pero se siente como que no es útil, ¿verdad? ¿Qué más? Desenfocado, confundido. Así es. En desenfoque, en una confusión. Sin dirección. Una Así es. persona desordenada. Así es. Vacía como estaba la tierra. Así es. Entonces, si no hay propósito, hay caos. Cuando nosotros encontramos la escritura, encontramos propósito. Vamos a leer un pasaje muy conocido de todos, ¿no? No lo tengo acá en pantalla, pero ustedes, el que lo quiera leer, nos va a edificar a todos. Vamos a ir a la Brit Hadashah, Romanos 8:28. Que alguien lo puede leer, por favor. Verso 28. La puedo leer de la Reina Valera, si gusta. Claro, adelante. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yes. Hasta ahí. Entonces, miren, este pasaje nosotros se lo recetamos a todo mundo cuando tiene problemas. ¿Cierto? Ay, no, tranquilo, mira, es que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Sabes qué? Este pasaje no es para cualquiera. Ese pasaje dice claramente que es para la persona que ama a Adonai y que tiene un llamado, que entiende el llamado de su vida. ¿Cuál es el llamado de su vida? Ser Kedoshim, ser santos, hacer su voluntad, ser como Yeshua. Ese es el llamado que todos tenemos. Entonces tú no le puedes decir a una persona que no está en convenio con el Eterno, que no sabe ni para dónde va, que no sabe ni siquiera lo que es la escritura, que no tiene claro nada de la vida, cuando tiene una desgracia, mira, tranquilo, es que todo te ayuda bien. Esa persona te va a golpear. Esa persona se te va a volver contra ti. ¿Por qué? Porque nosotros con entendimiento, nosotros que empezamos a salir del caos y empezamos a comprender que toda circunstancia Adonai la usa para edificarnos, podemos entender eso y lo podemos tener claro. Las personas que no lo aman y las personas que no entienden el propósito, va a ser difícil que lo entiendan. Y es por eso, mis amados,
Y a partir de ese momento, todo cambia. Todo cambia y que nosotros tenemos que tener claro que sí, en esta vida tenemos un diseño, tenemos un propósito, vamos hacia un lugar, que todas las cosas dentro de ese plan nos ayudan. ¿Ok? Entonces, vamos a ver otro aspecto. Por acá se los pongo. Hay versos importantes que tenemos que comprender con respecto a la Torá para entender claramente el propósito que la Torá tiene para nuestra vida. No es para hacernos sentir mal, hacernos sentir condenados, hacernos sentir que no podemos hacer nada. No, es al contrario, es porque nos tenemos que perfeccionar. Es que a través de la Torá nosotros estamos para crecer. Por eso hay versos que son muy claves. Estos versos que vamos a leer, yo espero que usted los guarde de verdad en su corazón, los anote, los medite, porque estos versos son muy claves. Son muy claves dentro del entendimiento de la Torá. Dice Romanos 3:20, porque la observancia, y alguien que pueda buscar Reina Valera, por favor, porque la observancia legalista de los mandamientos de la Torá, ninguna carne será justificada delante de su presencia, porque toda la Torá se dio a conocer, porque por la Torá se dio a conocer el pecado. Por favor, alguien que me lea otra versión que no sea esta es la Torá viviente, sin duda. Así que alguien que pueda leer Reina Valera específicamente. Y lo tenemos, Ron. Adelante, por favor. 3:20. Dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así es. Entonces, claro, una persona que no conoce la profundidad de estos textos, que es antitorá, va a tomar este texto de Pablo, texto paulino, y va a empezar a decir, ven, se dan cuenta que las obras de la ley no sirven para nada, las obras de la ley no nos justifican, que la Torá por esto, bla, bla, bla. Pero aquí no está hablando que las obras de la ley sean la Torá. Las obras de la ley es un concepto fuera de la Torá. Las obras de la ley, que también podemos encontrar como las obras de justificación, era un concepto arraigado en el pensamiento del judaísmo del segundo templo. Era lo que enseñaban los fariseos, era lo que enseñaban los legalistas de la época. ¿Por qué? Porque ellos decían que para nosotros ser salvos teníamos que practicar las obras de justificación. Y las obras de justificación eran la manera en que ellos decían que teníamos que ser salvos, pero no que la escritura o la Torá decía que nosotros podemos ser salvos. Hay un concepto que se lo voy a escribir aquí en el chat que tiene que ver con esto. Es un concepto sin duda del griego. Lo voy a escribir por acá, que es el ergón tu nomu o el ergón nomu. Y este concepto nos habla de las obras de la ley. Y las obras de la ley se constituyen en una expresión que tenía que ver con todas estas enseñanzas que iban más allá de la Torá, pero que eran parte de lo que había sido establecido dentro del sistema religioso para decir, así es que nosotros podemos alcanzar justificación. Entonces, eran normas inventadas, eran normas establecidas por los hombres, donde la gente se justificaba y decía, así yo estoy bien delante del Eterno. Así es como las cosas tienen que suceder. Y que esto es lo que realmente Yeshua viene a confrontar dentro del sistema religioso. Y por eso Pablo lo está diciendo. ¿Por qué? Porque todavía dentro de la Keilah que estaba formándose, que estaba creciendo, aparecían personas con esta influencia religiosa. ¿Y saben qué? Hoy en día, mis amados, tenemos la misma situación. Personas que quieren traer los conceptos religiosos no establecidos en la Torá, sino establecidos por los hombres,
para decirle a la gente, esto es lo que tienes que hacer para que tú seas justificado, para que tú estés bien, para que tú hagas las cosas que tienes que hacer. Ahí es donde nosotros empezamos a darnos cuenta que las doctrinas de los hombres empiezan a volver más importantes de lo que Adonai ha establecido realmente dentro del pensamiento de algunas personas. Y por eso tenemos que tener cuidado con este detalle, porque Yeshua viene a confrontar estas cosas. Algunos escritores como Rab Shaul o Pablo también lo vienen a confrontar, porque estas distorsiones que estaban siendo agregadas por los hombres se hicieron parte de la Keilah. Por ejemplo, el concepto de lavado de manos. Recuerdan que Yeshua tuvo una confrontación porque se les acusa a los discípulos de no lavarse las manos para comer el pan. Y empiezan a tener un debate. Pero lo que no saben, la Torá no dice que yo tengo que lavarme las manos para comer pan. La Torá no dice eso. Pero era una obra de justificación que la gente tenía. Tienes que cumplir con ese ritual. Tienes que hacerlo de esta manera. Y hoy en día se hace. El ritual de lavado de manos lo hace mucha gente. Y dicen que hay que hacerlo porque así está establecido. Bueno, si tú lo quieres hacer, no hay ningún problema. Pero tú no puedes establecerlo como una instrucción o un mandamiento porque no es lo que la Torá nos dice. Que tienes que lavarte las manos para comer. Claro, ya lo vimos con la pandemia, era necesario. Eso no quiere decir que eso te haga salvo o no te haga salvo. Y es un concepto que tenemos que tener claros todos porque la gente lo distorsiona bastante. Hay otro pasaje que vamos a leer y ahora vamos a ir a preguntas al final para ver estos pasajes. Romanos 2, 12 al 16. Si alguien lo puede buscar en Torá Viviente y alguien lo tiene ahí en Reina Valera, les agradecería bastante. 2. Romanos 2, 12, 16. Cuando lo tengan, nos dicen y entonces les damos chance de leerlo. Yo lo tengo. Romanos 2, 12. Adelante. Los que han pecado, esta es Torá Viviente. Los que han pecado sin la Torá escrita también serán juzgados sin la Torá escrita. Y los que violen la Torá escrita serán juzgados por la Torá escrita. Porque no son simplemente los oidores de la Torá a quienes Elohim considera justos, sino los hacedores de lo que dice la Torá, los que serán justificados ante los ojos de Elohim. Cuando las otras naciones que no tienen Torá hacen por naturaleza lo que la Torá requiere, entonces estos, incluso sin darse cuenta que tienen Torá, para sí mismos son Torá. Al hacerlo, muestran con sus vidas que la obra de la Torá está escrita en sus corazones, dando testimonio de sus conciencias, pues sus pensamientos los acusa o defiende a cada uno. El día que Elohim dicte juicio sobre los secretos más guardados de la gente, de acuerdo con las buenas noticias que yo he proclamado por medio de Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces, ¿qué nos está hablando este texto? Que nadie tiene excusas. Y si ustedes lo ven honestamente, a ver, no sé cuántas religiones hay en el mundo, ¿no? Hablamos solamente del cristianismo, hay 50,000 denominaciones. A eso añadamos, podemos añadir todas las que son no cristianas, por ejemplo, el budismo, hinduismo, islam, shintoísmo, etcétera, etcétera. Todas las que queramos añadir. En la India, ¿no? Yo no sé cuántas religiones habrán en la India, si tienen millones de dioses. Creo que tienen más dioses que gente. Es impresionante. Pero hay algo que, si empezamos a ver con honestidad, une a todas las religiones. ¿Saben qué es lo que une a todas las religiones? La Torá. Todas las religiones al final llegan a tener puntos de encuentro a través de la Torá. Y les doy un ejemplo. ¿Cuál religión no
enseña que el robar no está bien. Todas enseñan que el robar no está bien. O que tal vez el agredir a una persona es algo que no está bien. O tal vez el que matar a alguien no está bien. Entonces, casi todas las religiones, no voy a decir todas, pero casi todas, al final nos unen los principios de la Torá. La única diferencia es que solo hay un camino. ¿Cuál es el camino? Yeshua HaMashiach. Es el único camino que nos lleva eterno al Padre Celestial. Pero en cuanto a la Torá, nadie tiene excusa. Porque, como dice ahí, y lo acabamos de leer, lo acaba de leer Sandra, esto por naturaleza está implícito en nuestra vida. Y puede sonar muy místico, amados, pero ¿sabes qué? Toda la Torá está implícita en nuestra naturaleza humana. Fuimos construidos a través de la palabra que sale de la boca del Eterno. Todo lo que existe fue creado por medio de Él, por Él y para Él. Ese es Yeshua, la Torá viviente. Por eso todos tenemos en nuestra naturaleza la codificación de la Torá. Todos. Y todos tenemos que entender que al final de cuentas, aunque la gente haya dicho, a mí nunca me enseñaron Torá, nadie tiene justificación. Todos fueron marcados de una u otra forma a través de la Escritura. Y vamos a ir a otro texto también, que es Romanos 7, del 7 al 12, el 7 y el 12. Aquí lo tengo en pantalla, yo lo voy a leer en esta ocasión. Dice, ¿qué pues diremos? ¿O qué diremos entonces? ¿Que la Torá es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no supiera lo que es pecado si no fuera por la Torá. Pues no estaría consciente de la codicia si la Torá me dijere, no codiciarás. Así que la Torá es kadosh y el mandamiento es kadosh, justo y bueno. Entonces, hay algo bastante interesante porque cuando nosotros leemos a Pablo, a Rab Shaul en sus escritos, podemos entrar en una conversación bien complicada porque es como que si Pablo estuviera esquizofrénico, ¿no? Si no entendemos esos conceptos, si no entendemos que él está debatiendo en contra de las obras de justificación, entramos en un conflicto porque ahí es donde la gente dice, ve, pero es que él dice esto, pero más adelante dice que la Torá es buena. No, pero mira, dice que la Torá no sirve para nada. No, pero aquí dice que es buena. Entonces, es como si Pablo estuviera escribiendo una locura, ¿no? Y a mí personalmente me costó muchos años como pastor, como creyente cristiano, entender realmente lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque ya teníamos un filtro en nuestra cabeza que decía, no, la Torá no es buena. No, la Torá no sirve. No, la Torá no es para nosotros. ¿Se dan cuenta que Pablo lo dice? Pero cuando vamos a ser conscientes en estudiar la Torá y empezamos a descubrir la posición rabínica de Pablo, porque él era un rabino, nos daremos cuenta que él nunca estuvo en contra de la Torá. Inclusive antes de hacer sus escritos de acuerdo a la Torá, él practicó muchas cosas de la Torá. ¿A qué no saben? Pablo, siendo seguidor de Yeshua, presentó sacrificios en el templo. Y lo dice el libro de los Hechos. Pablo, siendo seguidor de Yeshua ya, ¿saben qué hizo? Un voto nazareo, y fue al templo, hizo el ritual del voto, se rapó la cabeza, presentó una ofrenda y un sacrificio por eso. No solamente él, sino los que lo acompañaban. Pues Pablo nunca quiso violar la Torá, ni tampoco decir que la Torá no servía para nada. Por eso es que la confusión que existe desde el sistema religioso es poner a Pablo como aquel que es el apóstol de la gracia y que es el apóstol de los gentiles. Sí, para enseñar a los gentiles que tenemos que vivir en orden, que tenemos que vivir de acuerdo a la Torá. Y por eso es que encontramos también un concepto que podemos llamar las dos leyes, de la cual Pablo
empieza también a hacer comentarios y empieza a enseñar. Porque la Torá es la ley del Ruach, del Espíritu. Y eso es importante. Cada vez que usted encuentre ley de Mashiach o ley de Cristo en la Biblia cristiana, la ley del Espíritu, la ley del Ruach, se está refiriendo a la Torá. Y hay muchos teólogos, y yo los he escuchado, y pastores que empiezan a enseñar que es que una cosa es la ley de Cristo, otra cosa es la ley de Moisés, otra cosa es la ley del Espíritu, y hablan de diferentes leyes. No, amados, no es así. Siempre que la Torá, o Pablo nos habla de la Torá, o la ley del Espíritu, o la ley de Yeshua, o la ley de Mashiach, todo tiene que ver con lo mismo. No está hablando de diferentes leyes. Entonces, cuando leemos el libro de Romanos, es importante entender este detalle, porque sí habla de dos leyes, pero no es las que estamos mencionando como tal, o esa separación que se hace de estos conceptos como si fueran diferentes, porque esta manera de escribir Pablo es muy hebraica, es muy de un pensamiento hebraico. Y cualquier judío que lea a Pablo sabe que él no está hablando de diferentes leyes. Pero sí encontramos un concepto que es importante, y ya hemos hablado un poquito de eso, porque Pablo, él no estaba sin duda haciendo ninguna construcción en contra de lo que él mismo llama lo que es kadosh, lo que es santo. Y más bien nos está diciendo que hagamos las obras del Ruach, no las obras de justificación. Y en Gálatas leemos lo siguiente: lo que estoy diciendo es esto: vivan sus vidas por el Ruach, entonces no harán lo que la vieja naturaleza quiere. Lo que está Pablo diciendo acá es que tenemos que andar en el Ruach. Yo te pregunto algo, a ver, usted que ha sido bien espiritual siempre. Si usted anda en el Espíritu, ¿usted cree que el Espíritu lo va a guiar a qué? ¿Qué te va a guiar el Espíritu? Abro conversación, a ver. Yo pienso que el Espíritu nos va a guiar única y exclusivamente a lo que es del Espíritu. Bien. Ampliemos la obediencia. Ok, ampliemos el concepto. Me va a guiar a lo que es del Espíritu. ¿Qué es lo que es del Espíritu? La Torá. Muy bien, la Torá. Porque eso es lo importante. Nosotros venimos de un sistema donde espiritualizamos las cosas, ¿no? Y como que nosotros tenemos la autoridad para decir esto es de la carne y esto es del Espíritu. Casi siempre cuando hablamos de que algo es de la carne, algo del Espíritu, lo metemos debajo de un paraguas y decimos, bueno, lo que yo hago dentro de la iglesia, eso es espiritual. Cantar, danzar, servir, predicar, eso es espiritual. No es cierto. Usted podría estar cantando como un carnal. Usted podría estar danzando como un carnal. Es más, usted podría estar sirviendo como un carnal. Usted podría estar enseñando y siendo un carnal. No enseña para edificar a nadie, enseña para su propio ego. O usted podría, por ejemplo, ser un empresario, ser una persona que el Eterno llamó a los negocios, un zebulún, te comportas como un carnal, que hace los negocios como los hace el mundo, haces transacciones indebidas, no pagas los impuestos, alteras los estados contables, robas, pagas mordidas para que te agilicen trámites. Entonces eres un carnal. Entonces, que han entendido los que son Zebulún, y aquí hay algunos que han estado en ese grupo ya aprendiendo que todo lo que yo haga como un empresario, como una persona que produce para el reino, ¿cómo lo tengo que hacer? Con integridad, con la Torah en la mano, en mi vida, en mi pensamiento, en mi procedimiento de vida siempre. Pues si yo no precisamente sirvo en la Keilah, pero sirvo con mi empresa, sirvo con mi emprendimiento, sirvo con mis recursos, tengo que ser una persona kadosh, donde quiera que yo ande, en todo lo que yo haga, en todo aspecto de mi vida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El Ruach, ¿a qué me guía? El Ruach, ¿a qué me va a guiar siempre? Actuar y hacer
todo conforme a la Torá. No me digas, es que yo siento del Espíritu hacer algo, X cosa, lo que a usted se le ocurra, y creer que eso que haces contrario a la Torá, te lo está inspirando el Ruach. Estos días miraba un video por ahí de una persona que se viste como que es un hombre que se viste como mujer, que vive con otro hombre, ya saben de qué estamos hablando, y esa persona habla en lenguas y profetiza. O sea, ¿tú crees que esa persona está siendo guiada por el Ruach de Adonai? Cuando el Ruach, ¿a qué nos guía? A que todo lo que hagamos seamos santos, sea Kadosh, honremos al Eterno, lo hagamos para su honra y para su gloria, y que Él, como Ruach, no puede habitar en un templo profanado por el pecado. ¿Y sabes qué veía? Un montón de religiosos. Qué linda esta persona, amén, wow, cómo te ama, qué amor que veo en tu vida. Yo no sé qué espíritu tiene la gente. Yo no sé en qué espíritu se mueve la gente hoy en día. Gente religiosa, juzgando en el Ruach, supuestamente, pero no sé cuál Ruach, el Ruach de su carne, el Ruach de los demonios. Todo lo que Adonai te dice que hagas, te lo va a pedir conforme a su voluntad. Y hoy vamos a celebrar, por ejemplo, Pesaj. No me digas que tú sientes de parte del Eterno no hacer nada. Es que el Espíritu me guió a que yo hiciera otras cosas. No, tú tienes que celebrar conforme al establecido, porque si no eres un carnal y estás profanando lo santo. Y amados, todos estuvimos en un ámbito de tanta profanación que nos hemos esforzado hoy en día, como nunca antes, a enseñarte a guardar lo sagrado, lo que Él llama santo. ¿Para qué? Para que tú camines en el orden establecido. Pero si tú me dices a mí, no, ¿sabes qué, Ro? Es que a mí se me ocurrió irme de vacaciones, porque eso es lo que sentí del Espíritu. A mí se me ocurrió quedarme en mi casa y no hacer nada, porque la verdad es que eso es lo que yo sentí que estaba bien. El Ruach me llevó a eso. Bueno, entonces, ¿cuál Ruach te llevó? Que no es el Ruach de mi rey. Ruach de mi Mashiach te va a llevar a hacer una vida santa, consagrada para Él y en orden. No a inventar las cosas que tú quieras para creer que puedes vivir en un caos y un desorden. Amados, y perdón si suena muy fuerte. Bueno, pero la verdad es que no me perdone. Si suena muy fuerte es porque le está cayendo. Tenemos que caminar en santidad. Tenemos que caminar en santidad. Amén. Y no andar inventando las operaciones de la carne para justificar nuestras actitudes. Mire, y voy a poner pausa para comentar esto y que no quede grabado. Tenemos, ahorita al final hacemos comentarios para avanzar, ¿ok? ¿Está bien? Dame un segundo. Dice, por ejemplo, acá, es que tenemos varios textos y quiero repasarlos todos. Al final hacemos comentarios. Romanos capítulo 8, verso del 1 al 2, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Yeshua HaMashiach, los que no viven según la carne, porque la Torá del Ruach HaKodesh da vida en Yeshua HaMashiach y me ha librado de la ley del pecado y de muerte. Es decir, si yo ando en el Ruach, si yo ando en el Espíritu, yo voy a dejar las operaciones de la carne. Yo voy a dejar la manipulación que tiene la carne en mi vida y voy a ser guiado a una perfecta obediencia. Y esto, como dice el verso 2, es lo que me libra de la ley, pecado y de la muerte. Por eso es que se hablan de dos leyes. Ley de vida en el Ruach o la ley del pecado y de la muerte. Nunca se atreva usted a que le digan, nunca soporte, no tolere al que le diga que la Torá es la ley de la muerte. La Torá no es la ley de la muerte. Usted tiene que hablarle fuerte a una persona que aprecio mucho, que ha sido una persona que me ha enseñado bastante, pero que todavía tiene estructuras religiosas, porque llama a la Torá de Moshe la Torá de la muerte. No puedes decir eso. Estás profanando la Torá. Estás pisoteando a Yeshua. La ley de la muerte, lo que nos tenía condenados.
La Torá nos da vida. La misericordia, ¿qué es? La oportunidad que Adonai nos da de que vivamos haciendo su voluntad. ¿Cuál era nuestra condición antes de llegar a Yeshua? No teníamos identidad, no éramos pueblo, no teníamos pacto, Él no era nuestro marido, estamos fuera de los convenios. Pero Yeshua nos dice, les doy identidad, les doy nombre, los hago Israel. Tienes que estar en el convenio. La misericordia, ¿qué es? La habilitación que Él nos da para hacer su voluntad. Antes no podíamos hacer su voluntad. Antes podíamos guardar Shabbat y hacer muchas cosas si queríamos, pero no hubiéramos tenido un convenio si no fuera por Yeshua. Porque no éramos judíos, no éramos Israel. Él no hizo pacto con ninguna nación, Él la hizo con Israel. Y eso hay que tenerlo muy claro. Él no hizo pacto, sino fue con Abraham, Isaac, Jacob y las tribus de Israel. Nosotros que quedamos fuera de la escena, tenemos hoy la oportunidad de estar dentro del convenio y ser ese pueblo. Yo hago aquí la aclaración, para mí Israel no es el Estado de Israel. Israel es el pueblo del Eterno. Y todo lo que representa el Estado de Israel realmente no es pueblo del Eterno. Si yo entiendo lo que es el pueblo del Eterno, la conducta que tengo que hacer como pueblo, la manera de comportarme que tengo que tener como pueblo, entonces voy a caminar en la integridad que Él ha establecido para mí. Así que desde ahí, yo camino haciendo su voluntad y viviendo en la Torá. Romanos 7:23 dice, pero veo otra ley en mis miembros, otra ley, otra Torá, otra ley, dice, en mis miembros, librando una guerra contra la ley en mi conciencia que me lleva al cautiverio debido a la ley del pecado que está en mis miembros. Eso es igualmente, ley de pecado, ley de muerte que opera en un cuerpo carnal, que opera en una persona que no está en el orden establecido por el Eterno. Romanos 10:4, porque el objetivo final, de paréntesis, el resumen de la Torá escrita, es el Mashiach, quien ofrece justicia para todo aquel que en él cree. Que alguien me lea Romanos 10:4 en Reina Valera, por favor. Romanos 10:4 en Reina Valera. Pastor, aquí lo tengo. Adelante, por favor. Pues el fin de la ley de Cristo para justicia de todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo, ¿cierto? Es lo que dice. ¿Correcto? Entonces la gente toma ese pasaje y dicen, bueno, entonces el fin de la ley es Cristo. En Cristo se acabó la ley. No, en Cristo no se acaba la ley. El objetivo, el lugar a donde me lleva es a Mashiach. Ese es el fin, ese es el objetivo. Recuerde que estamos hablando de un concepto de Torah que ¿qué tiene que ver? Con objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Dar en el blanco, alcanzar la meta. ¿Cuál es el fin de la Torá? Que yo pueda llegar a ser como Mashiach. Que yo camine en la estatura del varón perfecto. De eso se trata la Torá. ¿A que no saben? Hoy en día, por más practicantes de Torá que sean los hermanos Yehudim, por más ortodoxos, por más hasídicos, por más de cualquier línea ortodoxa del judaísmo que ellos sean, un día van a tener que entender que el fin de todo, ¿qué es? Ser como Yeshua. Les va a tocar. Y para nuestro beneficio, todavía no lo ven todos. Porque ¿qué quiere decir eso? Estamos en el proceso de que los que estábamos en la dispersión, la casa de Israel, los que estábamos en la nación, los gentiles, estamos volviendo. Y un día esta gente se va a despertar y va a decir, wow, no lo habíamos visto. No lo habíamos visto. Toda esta gente, ¿de dónde salió? Bueno, estas eran sus hermanos, las tribus que andaban perdidas. Ellos hoy no lo ven. Ellos no lo ven hoy. Inclusive gente que son mesiánicos, que son judíos, que enseñan raíces hebreas, y unos dicen que las tribus no van a volver, porque no lo ven. Algún día se les van a abrir los ojos a todos y se van a dar cuenta que al final todos somos unos
uno en Yeshua. Entonces vamos a ir cerrando con un pasaje que dice Santiago, capítulo 4, verso 8. Acérquense a Adonai, y él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores. Purifiquen sus corazones, ustedes de doble ánimo. Otro pasaje también dice, él se dio a sí mismo, Tito 2:14, él se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda violación de la Torá, purificar para sí mismo un pueblo de su propiedad, deseoso de hacer buenas obras. Ese es el deseo que tiene que haber en nuestra vida, hacer las buenas obras. Las buenas obras son las que han sido establecidas desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ella. ¿Qué es eso? La Torá. Y es más, los mismos sabios dicen, ¿qué fue lo primero que se creó antes de que todo existiera? La Torá. Los judíos lo dicen, la Torá fue lo primero creado. Antes de los cielos, antes de la tierra. La Torá, porque la Torá sustenta todas las cosas. La Torá viene a ser el parámetro de todo lo que ha sido establecido. Y eso nos lleva al punto con el que vamos a ir cerrando este espacio, que es la pregunta que son respecto a la fe. ¿Qué es la fe? Recordemos, y esto ya creo que lo tenemos muy claro, pero para los que no lo saben, la palabra del hebreo que utilizamos es la palabra emuná. Que la palabra emuná es lo que se tradujo como fe. La palabra emuná viene de una raíz, que es la palabra amán. Y la palabra amán significa confianza o significa estar seguro. Confianza o estar seguro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la fe? Es confianza, es estar seguro. Es también fidelidad, es lealtad. Pero de esta palabra amán, bueno, se deriva otra palabra que todos ustedes conocen, que es la palabra amén. Es la misma palabra, amán o amén. Se escribe con las mismas letras, Aleph, Mem, Nun, Sofit. Aquí las tenemos. Aleph, Mem y Nun, Sofit. Y es lo que nosotros pronunciamos amén. Hay gente que dice, yo no sé para qué ustedes hablan hebreo. Bueno, los cristianos hablan hebreo todo el tiempo y no saben. Porque amén es una palabra hebrea. Y esta palabra hebrea es un acróstico que significa lo siguiente. Adonai, Melech, Neemán. La Aleph es por la letra Adonai. La Mem es por la palabra Melech. Y la Nun Sofit es por la palabra Neemán. ¿Y qué significa esta frase? Adonai, Rey, fiel. Pues cada vez que nosotros decimos amén, ¿qué estamos diciendo? Adonai, Rey, fiel. Por eso decir amén también es una palabra que no podemos usar con ligereza porque estamos usando el nombre de Adonai. Cada vez que decimos amén, ¿qué estamos diciendo? Adonai, Rey, fiel. Eso es confirmación de lo que nosotros creemos y en quien nosotros confiamos. Entonces, la fe es creer, pero también nos hace pensar que muchas veces la fe, la palabra como tal fe, en algo que puede ser dudoso, ¿no? En algo que puede traer incertidumbre. Por ejemplo, yo puedo decir, yo creo que está allí, pero otra cosa es decir, yo sé que está ahí. ¿Qué es lo más certero? Decir, sí, yo creo que eso está ahí. O decir, yo sé que eso está ahí. ¿Qué es lo más certero? A ver. Yo sé que eso está ahí. Claro, entonces cuando usamos la palabra fe desde la perspectiva teológica tradicional, es decir, yo creo, sí, yo creo que eso existe. Yo creo, sí, yo creo. Pero no estamos hablando de certeza, estamos hablando con una duda. Pero cuando hablamos de emuná, estamos hablando de la certeza en que yo descanso en la fidelidad del Eterno. Él es fiel y su fidelidad permanece para siempre. Entonces, la emuná nos habla de esa firmeza, nos habla de la fidelidad.
nos habla de que no estamos creyendo solamente en un Elohim o creer solamente que Elohim te va a ayudar. No, es tener certeza de que Él lo va a hacer siempre. Es tener la plena confianza de que Él lo va a hacer siempre. ¿Y saben qué? Yo creo que desde esa perspectiva, hasta nuestra manera de hacer oraciones o hacer tefilot cambia profundamente. Porque a veces nosotros estamos orando por cosas donde realmente no tenemos la certeza de que las va a hacer. Y por eso las estamos pidiendo. Pero cuando nosotros estamos cerca de Él y permanecemos en Él y lo abrazamos a Él todos los días, ¿saben qué? Total confianza. No sé si han visto esa historia, un video que anda por ahí, donde el piloto del avión dice, el capitán del vuelo, empieza a avisar, señoras y señores, por favor, abróchense los cinturones, pónganse en posición de impacto, porque podríamos aterrizar mal este avión y podríamos chocar. ¿Sabe qué pasa con todos los pasajeros? Empiezan a gritar y empiezan a asustarse y empiezan a molestarse. Algunos claman a Dios y todo, ¿no? Y en los primeros asientos iba un niño jugando con un avioncito. El niño como si nada. Le preguntan al niño, pero mira, es que el avión podía estrellarse, ¿por qué estás tan tranquilo? Y el niño dijo, es que mi papá es el que va piloteando el avión, entonces yo estoy confiado. Y esa es la diferencia, ¿no? Porque cuando yo sé quién es mi padre, cuando yo sé quién es mi Adonai, quién es mi Elohim, tengo plena confianza. Yo tengo plena confianza en que Él resuelve las cosas, en que Él hace las cosas. Pero cuando yo tengo que estar a veces orando por algunas cosas que ya Él sabe que no, ya él las va a dar, tal vez porque no lo conozco tan bien. Así que, amados, tengamos confianza plena en nuestro Elohim. Bueno, Romanos 10:4 nos dice lo siguiente: el objetivo de la ley es esa, llegar a Mashiach, ya lo leímos. Y por eso tenemos que creer en aquel que Él es, creer en su justicia, creer en su palabra, creer en todo lo que Él puede hacer por nosotros. Así que, amados queridos, este es un tiempo para, de verdad, poder crecer nuestra emuná. La Torá está para nuestra bendición. La Torá es para nuestro beneficio. Y nunca, como dice Mateo 5, 17, 19, Él vino a abolir la ley, sino que Él vino a darle cumplimiento. Y Él dijo claramente, aunque el cielo y la tierra pasen, ni siquiera una yud de esta Torá, ni siquiera una tilde de esta Torá, pasarán hasta que todo sea cumplido. Así que, amados, a seguir creciendo. Adelante, Sandra, con tu comentario. Gracias, Roy.